Entonces, retomando los buenos días para todos, hoy vamos a continuar con nuestras clases de ingeniería económica. En la clase pasada terminamos de explicar los indicadores de bondad económica e hicimos algunos ejercicios. Hoy vamos a comenzar con un tema que ya viene siendo como una especie de complemento frente a... Es algo importante a tener presente para entender cómo es la construcción de los flujos de caja del modelo financiero del proyecto de inversión que se está haciendo en grupo, que es el tema del concepto de valor y los estados financieros que van a tener o que tiene todo proyecto, toda empresa. Ya comenzamos con el tema. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Cuadrarla. Aquí. Muy bien. Entonces, el concepto de valor, estamos presentes, está estrechamente relacionado con tres otros conceptos que ya de alguna forma hemos estudiado en la clase durante el semestre, que son los flujos de caja, como ya lo sabemos es, digamos, el valor neto que va a quedar después de todos los ingresos y todos los egresos que se tienen en un momento específico de análisis del proyecto, tanto en el presente como en los ciclos de vida o en los futuros, en todo el ciclo de vida del proyecto. El valor presente de los flujos de caja, valor presente neto de los flujos de caja, que ya sabemos cómo calcularlos, y también la tasa de descuento o costo de oportunidad por la que se trae a valor presente pues estos flujos de caja futuros. La idea básica detrás del concepto de valor es que para determinar el valor de un proyecto, de una compañía o de un activo, pues es necesario estimar correctamente los flujos de caja o las utilidades que genera el activo y traer dichos flujos de caja al presente. Fíjense que la semana pasada ya hicimos un ejercicio que tenía incluso inmerso el concepto de valor. Decíamos, ¿cuánto está dispuesto este inversionista a invertir, ¿cierto?, en este proyecto que tiene prometido una serie de flujos futuros? E incluso el inversionista hacía la estimación de que podía vender ese proyecto en un valor al final del ciclo de vida. Los flujos de caja se descuentan al costo de oportunidad, que no es más que la tasa de descuento apropiada para hacer esta operación. Ese costo de oportunidad permite incorporar dos elementos claves en la valoración. Primero, tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que ya lo hemos visto desde un principio, pero también tiene en cuenta la inversión al riesgo. Todo inversionista racional, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de un inversionista consciente que quiere hacer crecer su dinero, obviamente desde el punto de vista técnico, tomando decisiones consensuadas y demás, pues tiene una adversión al riesgo. Entre más riesgo, ustedes ya lo han escuchado por ahí en alguna oportunidad, entre más riesgo tiene
proyecto de inversión o una alternativa de inversión, pues más rentabilidad se supone que va a tener esa alternativa. Y entre menos riesgo, menor rentabilidad. Esa es la razón por la que invertir, o mejor dicho, ahorrar en un instrumento financiero de bajo riesgo, pues genera una rentabilidad bajita, como es el caso de un CDT. Entonces, retomando el tema, el concepto del valor en el tiempo es entender que un peso hoy es mejor que un peso mañana, porque con ese peso tengo mayor capacidad de consumo, porque con ese peso puedo invertirlo y generar más dinero. ¿Sí? Pero el tema del riesgo o la aversión del riesgo tiene que ver con un peso mañana es mejor si es cierto. O sea, si yo voy a proyectar algo en el futuro, pues entre más fácil, entre más factible sea que eso se cumpla, pues hay menos riesgo. Por lo tanto, la tasa de descuento, que es el costo de capital, es una tasa libre de riesgo más un ajuste por riesgo. Es ese más 1 o 2% que en una oportunidad habíamos mencionado. Por lo tanto, al menos en el marco del modelo de empresa privada libre, que opera en un mercado de capitales abierto, el objetivo de la firma es maximizar el valor de la acción en el mercado. Para las empresas que cotizan en bolsa, ¿cierto? Que se encuentran dentro del mercado. Y alternativamente, las empresas que no transan sus acciones en un mercado de capitales abierto, podemos hablar de que el objetivo financiero de la firma es maximizar el valor de su patrimonio o equity. Y ya iremos hablando más adelante, cuando comencemos a ver los flujos de caja o incluso, ¿qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio? Por lo tanto, el valor que tiene un proyecto de inversión, una compañía o un negocio, es el valor, es el precio del mercado de la acción por el número de acciones que tiene la compañía. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto vale una empresa como Apple, por decir algo, pues revisen en cuánto está el precio de la acción hoy y multiplíquelo por el número de acciones que tiene la compañía. Y esa es la valoración que tiene la empresa. Perdón, ¿sí? Eso para que ustedes lo tengan presente, digamos, es algo que estaba implícito, que ya lo hemos comentado, incluso algo que ya hemos hecho en uno de los ejercicios, ¿cierto? O sea, y que ya hemos, digamos, de alguna forma tratado de arraigar en los conceptos de la clase. El tema de valorar el dinero en el tiempo, el tema del concepto del costo de oportunidad, que es tan importante para el análisis en ingeniería económica. Comencemos a hablar de estados financieros. Y este es un tema en donde, si ustedes se han dado cuenta, en la clase de ingeniería económica nos le metemos, digamos, teniendo un conocimiento general, muchos aspectos que no son propios de la asignatura de ingeniería civil, pero que sí son importantes a la hora de administrar y de tener una valoración general, digamos, de lo que es una empresa o la gestión de una empresa. Este tema de estados financieros es un tema típico de los contadores. Es probable que muchos de ustedes ya hayan escuchado hablar de estados financieros si salieron de un colegio comercial. ¿Alguno de ustedes salió de un colegio comercial? ¿No? Los que se encuentran de manera virtual, levante la mano quién salió de un colegio comercial. ¿Uno? ¿Alguien ha escuchado hablar de los estados financieros de una empresa? Levante la mano, por favor. Nadie. Bueno,
Pues los estados financieros son los reportes emitidos por el sistema de información contable de la empresa. Tienen como objetivo fundamental presentar a cualquier interesado, que se llama proyectos, un stakeholder, la situación de la empresa en cualquier momento de tiempo. Presenta información financiera de las organizaciones, es decir, expresan cuantitativamente las decisiones tanto de inversión como de financiamiento, como operativas que ha tenido la empresa. Ya vamos a ver en qué parte de cada reporte, qué estado financiero podemos observar esas tres tipos de decisiones. Los estados financieros pueden tener diferentes objetivos de información, de acuerdo con los intereses que tienen esos stakeholders, pero formalmente se clasifican en dos: los estados financieros de propósito general y los estados financieros de propósito específico. La clase es completamente informativa, completamente teórica, pero vamos a intentar avanzarla lo más. Hablemos de los estados financieros de propósito general. El objetivo de la información de estos informes, su nombre lo dice, pues es de carácter general y deben permitir un entendimiento global de la situación de la empresa, con un nivel de detalle que normalmente es bajo, pero que se compensa con la visión integral que da del negocio. O sea, los números presentan la situación de toda la empresa, pero no se profundiza, digamos, con solo el número no se profundiza cómo se llega a este, ¿cierto? Y qué circunstancias se tuvieron detrás. Este objetivo de información es fundamental ya que existen diferentes grupos de interés que requieren de un enfoque específico de información, como son las entidades de crédito, los proveedores y los clientes, el gobierno, los analistas financieros, la comunidad en general, los dueños y los administradores de la empresa. ¿Por qué le puede interesar los estados financieros a una entidad de crédito? Pues, sencillamente para conocer si esa empresa está en capacidad, por ejemplo, de pagar la deuda, ¿cierto? La entidad financiera solicita a esos estados con el objeto de revisar su capacidad de endeudamiento y seguramente también su historial de endeudamiento. Los proveedores y los clientes, a los proveedores por la misma razón, ¿cierto? Porque muchos de ellos entregan sus productos y no reciben el pago de los mismos sino hasta después de un tiempo, ¿cierto? Están fiados, como normalmente decimos nosotros los colombianos, ¿cierto? Los clientes pueden estar interesados también en los estados financieros de una empresa, porque dependiendo del volumen de negocio, necesitan saber si la empresa está en capacidad de producir lo que normalmente o lo que se pactó en producción, o sea, si tienen liquidez para tener el capital de trabajo suficiente para ejecutar, digamos, los productos que se encomendaron, ¿sí? Y si nos vamos a la ingeniería civil, el gran cliente de muchas de las obras de infraestructura es el Estado, pero el Estado, al encomendar una obra de infraestructura, pues tiene que revisar una serie de requisitos en sus proveedores, que son sus contratistas, ¿cierto? Normalmente de obra, y entre esos, pues todos los indicadores financieros de liquidez, o sea, que ese contratista sea capaz, tenga el capital de trabajo suficiente para ejecutar la obra en el ritmo que se requiere, en el cronograma que se requiere.
Pues fíjense que situaciones, y nosotros las vemos en el día a día, relacionadas con lo que estamos hablando. Ustedes han escuchado hablar de centros poblados recientemente, y todo el tema de lo que está ocurriendo con el Ministerio TIC. No es más que un problema de liquidez, ¿cierto? Bueno, no es más que un problema de liquidez, no, es un problema de liquidez juntado con corrupción, evidentemente. Pero quiero decir que el Estado, al querer ofrecerle a sus posibles proveedores una ayuda financiera, entregando un anticipo, en este caso de 70.000 millones, digamos, actuando de buena fe, pero donde lo hubiera hecho sin anticipo, tendría que haber buscado a las empresas suficientemente robustas para asumir, digamos, esa responsabilidad de colocar semejante cantidad de dinero para poder comenzar a ejecutar un contrato específico. Entonces, sí está relación. Porque es importante para el gobierno conocer los estados financieros de una empresa, que sencillamente para también cobrar los impuestos requeridos por las utilidades que se generan en la misma, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de gobierno, en este caso podríamos estar hablando de la DIAN, y también para monitorear en el caso específico de Colombia que los dineros que fluyen en esa empresa pues sean limpios. Los analistas financieros, si la empresa está cotizando en bolsa, obviamente que les interesa conocer los diferentes indicadores financieros que tiene la empresa para ver si se encuentra saludable desde el punto de vista financiero y si invertir en ella puede ser una buena alternativa. La comunidad en general, pues por muchas de las razones antes mencionadas, y los dueños y la administradora de la empresa, pues para saber si las metas que se han planteado, si los objetivos desde el punto financiero de la empresa que se han planteado se están cumpliendo, o si deben hacer correcciones pues relacionadas con todo el tema financiero para retomar el curso que se ha proyectado. Entonces, hablando de los estados financieros de propósito general, se consideran los siguientes informes, que son el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Estos tres primeros corresponden a los de mayor uso y son el resultado del registro de la información contable que tiene directamente la empresa. Tenemos otros dos que son el estado de cambios de la situación patrimonial y el estado de cambios de la situación financiera, que ya salen del análisis de la información que se presentan los tres primeros, es decir, del análisis del balance general y el estado de resultados y el flujo efectivo, se generan los informes de estado de cambios de la situación patrimonial y el estado de cambios de la situación financiera de la empresa. Todos estos informes siempre van acompañados de notas de los estados financieros, que es un documento que ayuda a clarificar los detalles que se encuentran ahí plasmados. Los estados financieros de propósito general tienen una serie de características. Primero, son de carácter público. Por lo tanto, deben cumplir y garantizar una cierta calidad y disponibilidad. Deben presentarse cada año fiscal, con las excepciones, digamos, especialmente en los emprendimientos, en los que tengan menos de X tiempo de vida. Deben presentarse la información comparativa con el periodo inmediatamente anterior, es decir, el informe se suele hacer para el año en curso y una comparación de cómo estaba la empresa el año inmediatamente anterior. Obviamente, si la empresa apenas está comenzando, presentará la información solo del año en curso. Deben ir acompañados de las notas
porque las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos y buscan explicitar o cumplir con el principio de revelación plena. Los estados financieros deben ser dictaminados por un ente externo a la administración contable de la empresa, a fin de certificar la correcta aplicación de los principios de contabilidad aceptados en Colombia. Entonces, dependiendo del volumen o el tamaño de la empresa, estos estados son auditados por un revisor fiscal o por un auditor externo. Es decir, la presentación formal de los estados financieros requiere el aval, la firma de 3 personas, de 3 personajes, 3 roles de la empresa. Primero el contador de la empresa. Luego ya estamos viendo todos que el grupo que no lo tenga tiene que tener presente que requiere un contador que no necesariamente tiene que estar sentado 7/24 en su empresa, que podría ser en algunos casos de prestación de servicios, dependiendo del volumen, porque tiene que hacer los estados financieros todos los años de la empresa. Tiene que ir firmado por un revisor fiscal o el auditor externo, dependiendo qué tan grande sea la empresa, le corresponde un revisor o un auditor. Y tiene que ir firmado por el representante legal de la empresa, que normalmente es el gerente. ¿Por qué lo tiene que firmar el gerente? Pues porque es el jefe directo del contador. ¿Sí? Y si el gerente pretende maquillar los estados o el contador pretende maquillar los estados, pues los dos son igualmente responsables y firmar. Obviamente no se debe hacer, ¿cierto? Entonces es la forma de generar una responsabilidad sobre los dineros, sobre los valores que están plasmados en dichos documentos. También existen los estados financieros de propósito específico. La finalidad de estos documentos es complementar los reportes generados por el sistema de información contable para brindar una gama más amplia de los reportes de administración de la empresa. Estos estados financieros de propósito específico ya no deben cumplir con un periodo específico de presentación, ya no son de carácter público y no deben cumplir con los requisitos de los estados financieros de propósito general, es decir, podrían incluso no estar firmados. Dentro de esos estados financieros de carácter específico, tenemos el balance inicial, el estado financiero de periodos intermedios, el estado de costos, el estado de inventarios, el estado financiero de liquidación, los estados con otros principios contables. Son informes que se generan con el objetivo de poder, digamos, hacer un correcto seguimiento y control de la empresa y tomar decisiones, digamos, oportunas para retomar los objetivos o las líneas de metas que se han planteado. Entonces, estos de carácter específico, pues son documentos que por lo general solo le interesan a los dueños, a los administradores de la empresa, ¿cierto? Para ver cómo va avanzando su negocio y qué deben hacer para retomar la buena senda o para mejorar los resultados, etc. ¿Cierto? Desde el punto de vista financiero. Comencemos a hablar del primer informe de carácter general, que es el balance general. El balance general presenta los saldos de cada una de las cuentas en una fecha determinada. Por lo tanto, de forma coloquial podríamos decir que es la foto de una fecha específica de los resultados de gestión que tiene la empresa o el proyecto. Incorpora en cada una de sus cifras la información histórica de la empresa desde su creación, ya que al presentar los datos de saldo realmente está acumulando la historia de la empresa en cada
Los presentamos. Entonces, existen unos criterios que se van a ir, donde se van a ir clasificando cada uno de los valores que están contemplados en este informe. Digamos, el informe tiene una estructura. Como su nombre lo dice, busca balancear dos fuentes de información, principalmente dos fuentes de información. O sea, entonces, por un lado, si este va a ser mi informe, perdonan los lectores abajo. Por un lado, me interesa saber cuáles son los activos que tiene la organización, y estos activos deben ser igual a unos pasivos más un patrimonio. Por lo tanto, esto es igual a la sumatoria de pasivos más la sumatoria de patrimonio. Total de los activos es igual a la sumatoria de los pasivos más la sumatoria del patrimonio. ¿Qué son los activos? Pues incorporan la medición monetaria de los bienes y derechos resultantes incorpora la medición monetaria de los bienes y derechos resultantes de las decisiones de inversión de un negocio. Entonces, es en la sumatoria de todos los activos que yo puedo analizar cómo ha sido la política de inversión que tiene la compañía. Su clasificación obedece al principio de liquidez, entendido como la capacidad de transformarse en efectivo en el tiempo. Evidentemente, todos los activos poseídos por la empresa tienen como fin último la generación de dinero y de utilidades, pero algunos activos logran ese ciclo en un periodo de tiempo menor que otro. Entonces, si pensamos en la empresa universidad, fíjense que si hablamos de que son todos los bienes y derechos resultantes de las decisiones de inversión de un negocio, todo lo que tenga la universidad, tanto en dinero, contante y sonante, como en otras cosas, son activos, ¿cierto? Entonces, este computador que tengo en mi frente, el atril, las mesas, las sillas, los tableros, las lámparas, los salones, los edificios, todo eso son activos. Así como los dineros que tengan cuentas corrientes producto de las matrículas, producto de las diferentes investigaciones, incluso las investigaciones, las tesis que ustedes entregan y firman y les dan unos derechos a la universidad son parte de sus activos, ¿cierto? Los resultados de las investigaciones, las patentes que tenga la universidad son parte de sus activos. Todos entendieron lo que significa liquidez, de lo que acabo de comentar. Pues obviamente lo más líquido es el dinero contante y sonante, incluso el que tengo en los cajones, lo que llamamos caja menor de la empresa. Después comienza a ser más líquido los que tengo en las cuentas. Después los que tengo en instrumentos financieros que tengan ya unas características de plazo, como un CDT. Si una empresa tiene dinero en un CDT, pues ese CDT es menos líquido que el dinero que está en una cuenta de ahorros, por decir algo, ¿cierto? Porque tiene unas condiciones de tiempo que tengo que respetar. ¿De acuerdo? La mesa, la silla, las lámparas que hay en la universidad
¿Se pueden volver dinero en efectivo? Sí, las puedo vender, ¿cierto? Pero obviamente tienen menos liquidez que el dinero que ya se encuentra en efectivo. ¿Esto que estoy comentando es claro? Los que se encuentran de manera virtual. Sí, profe. ¿Sí? El segundo aspecto que iríamos colocando, o sea, si aquí lo listamos todo, absolutamente todo, lo que tengo en la empresa, que tanto temas materiales como inmateriales, todo lo que genera recursos. En los pasivos se incorporan todas las deudas y obligaciones que la empresa ha contraído con terceros. En el caso de la empresa se considera terceros a cualquier persona natural o jurídica, diferentes de los dueños de la empresa. Entonces aquí hay varios aspectos que tenemos que profundizar. ¿Todos saben lo que es una persona natural y jurídica? ¿O alguien sabe qué es una persona, qué es una persona jurídica? Una persona natural, pues es cada uno de nosotros, ¿cierto? De carne y hueso, que hablamos, comemos, caminamos, ¿sí? Un humano. Eso es una persona natural. Y una persona jurídica son las empresas o las organizaciones. Se llaman personas jurídicas. Entonces, la organización WIS o la Universidad WIS es una persona jurídica. ¿Sí? Cualquier empresa que ustedes conozcan es una persona jurídica. Los dueños, los préstamos con los dueños no se consideran pasivos. ¿Listo? Entonces, si los socios, por ahí hay un grupo que decía que uno de los dueños iba a colocar prestado y sin cobrar una vivienda para la ejecución del proyecto. Eso no es un préstamo, ni se considera un pasivo, ni está del todo bien que lo preste sin ninguna remuneración a cambio. ¿Sí? El pasivo se organiza de acuerdo con el grado de exigibilidad de los pagos y o cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Aquellos pasivos de mayor grado de exigibilidad deben presentarse en primer lugar y en la medida que el grado de exigibilidad disminuye se van pues organizando más abajo, ¿cierto? Entonces los préstamos con los amigos en donde no hay compromiso formal ni nada firmado terminan quedando por acá de último, ¿cierto? Los préstamos o los créditos que tengan codeudores, que tengan bienes hipotecados, que tengan una serie de requisitos que me obliguen cada vez más a pagar, serán los que estarán más arriba. En el patrimonio, que es el tercer grupo, que vamos a clasificar, representan los intereses de los dueños, que podemos entender esos dueños como los accionistas, los socios o cualquier otra denominación que haya de dueños de la empresa. Estos intereses están compuestos básicamente por los aportes que realizaron inicialmente y posteriormente por todos los derechos residuales que genera la empresa para los accionistas, es decir, los resultados libres que quedan de los ejercicios de cada uno de los años que van pasando a lo largo del proyecto, se van convirtiendo en patrimonio. Esos préstamos no son préstamos. Los préstamos de los dueños son patrimonios, hacen parte del patrimonio de la empresa. El patrimonio entonces se ordena de mayor a menor permanencia en la empresa. Entonces, estas sillas, mesas, edificios y demás que ya no son deuda de la universidad y que no aspiro a venderlas en el corto plazo porque la necesito para la operación,
comienzan a estar listadas en la parte superior del patrimonio del balance de la UIS. Recordemos que estamos hablando de un informe que se llama balance. Cuando yo vi esta asignatura, estaba sentado, ustedes están, bueno, ustedes están, estamos todos en un salón de clases. La asignatura se centraba mucho en estados financieros. O sea, el primer módulo era entender y hacer un balance. Pero para eso están los contadores de la empresa, ¿sí? Ustedes tienen que entender que hay un informe, que es un balance, que tiene algunas características, pero al final hacer el balance no es del resorte del ingeniero civil, ¿sí? Ustedes tienen que estar en capacidad de coger un documento y decir, primero, esto no está balanceado, ¿sí? Segundo, esto no es un activo, esto no es un pasivo, es un patrimonio, ¿sí? O muestra por qué vamos como vamos, qué hemos invertido que no deberíamos haber invertido, qué tenemos de más en nuestros activos que no necesite la empresa para operar, etc. ¿Sí? Entonces, ese préstamo de alguno de los dueños estaría listado al final del patrimonio, que ese dueño aspira que en algún momento se lo regrese y ojalá en el menor tiempo posible. ¿Dudas de lo que hemos hablado de activos, pasivos, patrimonio? ¿Alguna? Entonces, ¿cómo se organiza? Ya lo tenemos acá, en el tablero, pero también en la diapositiva. Los activos, normalmente una columna a la izquierda, que se organizan de mayor liquidez a mayor liquidez, es decir, el dinero contante y sonante que tenga la empresa se suele colocar en la parte superior izquierda, donde están organizados los activos. Lo que se demore más tiempo en convertirse en efectivo se coloca en la parte inferior. Por otro lado, los pasivos se organizan de mayor exigibilidad a menor exigibilidad, o sea, los préstamos, las deudas que digamos no tengan ninguna obligación ni compromiso de pagar serán organizadas de últimas y por ende, si hay alguna dificultad económica en la empresa, serán los que después también terminen asumiendo de último. Y el patrimonio de mayor permanencia. ¿Qué podemos encontrar entonces en cada casilla? Perdón, me voy a sentar acá para poder hablar paso por paso. Entonces, además los activos se pueden después organizar en activos corrientes y no corrientes, y también el patrimonio se puede organizar en corriente y no corriente. Lo corriente pues es lo más inmediato, lo corriente lo que está un poco más de tiempo, ¿sí? Pero dentro de los no corrientes tenemos inmovilizado intangible, que puede ser, por ejemplo, las marcas, las patentes, la investigación y desarrollo que hay dentro de la empresa. Está inmovilizado material, como son los terrenos, los edificios, las maquinarias. Están las inversiones inmobiliarias, como los inmuebles que la empresa adquiera, pero que no son necesarios para la logística y la operatividad del negocio. Y las inversiones financieras a largo plazo. Dentro de lo corriente, que es lo que, digamos, tiene mayor liquidez, pero además está más corto plazo, digamos, dentro de una empresa son los activos no corrientes mantenidos, es decir, los activos que voy a tener para la venta, los que espero vender antes de un año, también mis existencias, o lo que llamamos normalmente stock de la empresa, o lo que llamamos, lo que tengamos en bodega en la empresa, como son materias primas, como son productos en curso, como son ya productos acabados. También tenemos lo realizable,
que son nuestros clientes deudores, o sea, las órdenes que tengamos de algunos clientes, los que nos deban plata a nosotros, las inversiones financieras temporales, y lo que tenemos en tesorería, que es lo más líquido de todo, ¿cierto? Lo que hay en cuentas corrientes, lo que hay en inversiones financieras de alta liquidez. Por el lado de los pasivos, perdón, me voy al pasivo corriente y no corriente. En el no corriente están las provisiones a largo plazo, lo que me han entregado los proveedores, pero que no tengo que pagar tan rápidamente, y las deudas a largo plazo. Y entre el pasivo corriente están las provisiones a corto plazo, las deudas a corto plazo y los acreedores comerciales o cuentas por pagar. Mientras que en el patrimonio neto tengo el capital, la prima de emisión, las reservas, los resultados de los ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio en curso. ¿Sí? Permítame un minuto, voy a intentar encontrar los estados financieros. Profesor, una pregunta corta. Sí. Digamos, si yo tuviera una casa, la casa está en arriendo, entonces eso sería un activo y no un patrimonio. Si la casa es de la empresa, es patrimonio. Si la casa es de la empresa, pero se le debe al banco, es un pasivo. ¿Sí? Ah, sería el Si la patrimonio. casa está en arriendo, digamos, eso ya no hace parte de los activos, y ya es ni de los activos, ni del patrimonio, ni de la deuda como tal, eso ya hace parte ¿De los bienes? de la operatividad del negocio. Ya iría en el siguiente informe contable. Vamos a ver. ¿Sí? A ver, ¿qué te digo yo? No lo encuentro muy rápidamente, lo miramos. A ver, voy a entrar a Moodle. Normalmente esta era una tarea que les iba a poner, pero digamos por el tema del tiempo que tenemos, yo creo que ya no les voy a colocar. En este caso específico, esa tarea. Relaciones económicas alternativas, estados financieros y tipos de caja. Estados financieros de Argos. Vamos a ver qué hay aquí.
Yo tenía unos, pero ahora. Bueno, vamos a ver si preguntémosle a Google. Sí. Me gustaría que lo fuéramos revisando. Con concreto me gusta mucho porque siempre los tienen por ahí, digamos, muy visibles, ¿cierto? Vamos a ver. Estos que son del 2021, ¿cómo los presentan? ¿Sí? Tenemos este informe, a ver si es más rápido. Está un poco lento. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Por lo menos no están los estados como tal. Démosle 30 segundos a ver si termina de abrir los estados como tal. Por acá está el siguiente, pero ahorita que hablemos de él. Financieros consolidados y notas de junio. Separados y notas de junio. Separados. Pues fíjense que aquí está el balance. ¿Sí lo ven? Activos. Pues se organiza de lo más líquido arriba a lo menos líquido, o sea, lo que más efectivo, más dinero en efectivo frente a lo que es menos dinero en efectivo. Las cifras están en miles de pesos. Es decir, pónganle 3 ceros más y se van a dar cuenta que en efectivo, con concreto, junio del 2021, tenía 173.524 millones de pesos. En inversiones tiene 573 millones. En cuentas comerciales por cobrar, o cuentas por cobrar, es decir, sus clientes le deben 198.071 millones. En cuentas por comprar relacionadas o asociadas, otro tanto. En inventarios, 149.000 millones. En activos por impuestos a las ganancias. En otros activos financieros. En otros activos no financieros. En activos mantenidos para la venta. En activos corrientes tienen 774.000 millones de pesos. En activos no corrientes, que son los que duran más tiempo en la organización y que no están como pensando en salir de ellos rápidamente, que son las propiedades de inversión, es decir, los posibles lotes a desarrollar, ¿cierto? Si es una constructora, tienen 86.473 millones de pesos. En propiedades como planta y equipo, 188.000 millones de pesos. En activos intangibles distintos a la plusvalía. Bueno, ya toca entrar a revisar la nota 410 a ver a qué se refieren con activos intangibles distintos a la plusvalía. Para eso son las notas, ¿sí?
Recordemos que como el informe es de carácter general, pues me da una idea macro y global de todo lo que está pasando en la empresa. Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados, cuentas por cobrar aparte relacionadas y asociadas netas, inventarios no corrientes y otros activos financieros, tienen 2 billones. 2 billones más. Es decir, el total de sus activos son 2.8 billones de pesos. Luego vamos a ver de estos 2.8 billones que son 200.000 millones más, casi 200.000 millones más que el año inmediatamente anterior. Y fíjense que lo firma el gerente, que es Juan Luis Aristizábal Vélez, la contadora, que es Marta Ligia Ramírez, y un revisor fiscal. Es decir, cuando las empresas son muy grandes, van por revisor fiscal. Cuando son más bien pequeñas, tienen que llevar un auditor externo. ¿Sí? Y ese revisor fiscal es externo, no hace parte de la compañía. De hecho, fue designado por PricewaterhouseCoopers, que son contadores y auditores. ¿Sí? Los pasivos de estos 2.8 billones tienen obligaciones financieras, pasivos estimados, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, cuentas por pagar aparte relacionadas asociadas, pasivos por arrendamientos, pasivos por impuestos a las ganancias. Entonces mira, Catalina, la pregunta que tú hacías ahorita se puede llamar pasivo por arrendamiento. Otros pasivos no financieros, pasivos relacionados con activos mantenidos a la venta, es decir, en pasivos corrientes medio billón, y en pasivos no corrientes como obligaciones financieras, pasivos estimados, cuentas comerciales por pagar, cuentas por pagar aparte relacionadas y asociadas, pasivos por arrendamientos, impuestos diferidos, otros 690.000 millones. En total, de los 2.8 billones que tienen en activos, 1,19 son pasivos, son deudas. Luego en patrimonio tienen 1,6 billones. Eso que ya se podría considerar como propio de la empresa. 1,6 billones. Son grandísimos, ¿cierto? Entre capital emitido, es decir, lo que pusieron sus socios, que fue 116.000 millones, primas de emisiones, ganancias acumuladas, reservas, otros resultados integrales. ¿Sí? Ganancias acumuladas, pues es lo que en la diapositiva llamábamos patrimonio. Resultados de ejercicios anteriores son las ganancias acumuladas. ¿Sí? Que lo estábamos viendo. La pasamos. Ganancias acumuladas es lo que llevan de todos los años, son 290.000 millones. Y el otro resultados integrales sería el resultado del ejercicio, que serían 43.237 millones, lo que llevan a lo largo de junio. ¿Sí? Comparándolo con el periodo inmediatamente anterior, fíjense que el capital emitido no cambió, fíjense que la prima de emisión no cambió, como con la empresa. Las ganancias acumuladas van a mejor, o sea, no han tenido en ese semestre, el resultado ha sido bueno de la empresa, ¿cierto? No han perdido dinero seguro, va aumentando. Las reservas también han ido aumentando y los otros resultados van aumentando. Eso para que lo veamos de manera general. Hablemos del siguiente estado financiero, que son los estados de resultados. Entonces, los estados de resultados buscan identificar la gestión de la empresa para un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, para un año, para un semestre, para un mes, para otro.
Entonces, haciendo una pequeña recopilación, el balance general, que es el primer informe de carácter general, pues es un informe que me ayuda a entender cómo ha sido la política de inversión y cómo ha sido la política de financiamiento de la empresa. Es decir, qué han decidido adquirir, que son todos sus activos, y también cómo los han decidido adquirir. Si lo han hecho a través de deuda o si lo han hecho a través de capital propio. ¿Sí? Fíjense que la relación, si miramos los números de concreto del último periodo, pues la relación es como de un 60-40, ¿cierto? 60%, 1.6 frente a 1.2, más o menos. 1.6 billones es capital propio y 1.2 es deuda. Si una empresa está sobreendeudada, pues ya podría ser un indicador, aunque tenga muchos activos, si está sobreendeudada, ya puede ser un indicador de que algo no está yendo del todo bien. ¿Sí? Hay casos recientes, representativos de lo que estoy hablando. Por ejemplo, hay una empresa que se llama, ¿cómo es que se llama? Ya ni la menciono porque ya se me olvidó. Son unas empresas que hacen espacios de coworking, que son muy famosas a nivel mundial, que tienen varios edificios, incluso en Bogotá ya tienen 3 edificios de oficinas de coworking. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Es una empresa que el año pasado fue muy famosa, el año pasado, incluso antepasado. Creo que la pandemia terminó de agravar la situación. Ellos se endeudaron mucho, cada vez hacían más edificios y demás, pero en los números está medio rojo el tema de endeudamiento grave. Mucho endeudamiento. Y bueno, me salió el tema. Tenemos balance, que son políticas de inversión frente a políticas de financiación. Y tenemos ahora el estado de resultados, que es un informe que me ayuda a tener una foto de cómo ha sido la operatividad de la empresa. Cómo funciona operativamente. Busca identificar la gestión de la empresa para un periodo específico de tiempo. Este estado financiero es fundamental, ya que permite establecer la forma en que las actividades fueron llevadas a cabo y además identificar las posibles fuentes de mejora de la gestión empresarial. El esquema general del estado de resultados, pues es el que ustedes están viendo en la pantalla, en donde en la parte operacional, que es la parte superior del estado de resultados, tenemos los ingresos operacionales, es decir, todo lo que recibimos producto de la venta de nuestros productos y demás fuentes de ingresos que tenga nuestro negocio. A esto le vamos a restar los costos y gastos operacionales, es decir, todos esos gastos fijos que ustedes ya han ido definiendo en su proyecto de inversión y todos los costos que tengan de producción. Para hacer cada producto ustedes ya definieron los costos de producción. Esos ingresos operacionales menos sus costos y gastos operacionales les van a dar un primer indicador, que es la utilidad operacional. Después comienzan a aparecer en el negocio otros temas que ya no están relacionados propiamente con la operación del negocio, como es otros ingresos no operacionales, como pueden ser las inversiones que tenga la empresa en acciones, como pueden ser los rendimientos que tengan de sus ahorros, como pueden ser los arriendos que tengan de propiedades que no sean producto de la operación, etc. Y otros egresos que también puedan tener producto ya no de la operación de la empresa. Si a la utilidad operacional le sumo los otros ingresos y le resto los otros egresos, me va a dar mi utilidad
antes de impuestos, que es la segunda franja sobre el televisor, ¿no? Sobre la segunda franja roja también. Sobre esta utilidad de impuestos es que el gobierno calcula los impuestos, bueno, el contador de la empresa tiene que calcular los impuestos de renta y finalmente va a quedar la utilidad neta final. Esa utilidad neta final es el valor que se transfiere al patrimonio, al informe anterior, como resultado del ejercicio. Normalmente se encuentra como resultado del ejercicio. Ahora vamos a ver en el ejemplo de cómo lo hicieron en el estado con concreto, a ver cómo lo llaman. Bueno, la primera dice oferta nominal y, bueno, más que todo eso. ¿Dónde dice oferta nominal? Creo que... La que está situada... Espérame, lo digamos un poco. Dice operacional. Estas diapositivas se las dejo ahorita más claro. Entonces, miremos cómo es el tema en concreto, lo que ya estábamos viendo. Entonces, el estado separado de resultados por función, dicen acá, por periodo de 6 meses terminaba el 30 de junio del 2021 y el 30 de junio del 2020, que hacen la comparación. Y las cifras que están en miles de pesos colombianos. Entonces, fíjense que tienen los acumulados y los trimestrales. Yo creo que podemos revisar los acumulados. Primero comienzan con todo lo que tuvieron de ingresos. Entonces, todos los ingresos que tuvieron producto de la venta de todos los diferentes productos que tenga la compañía fue de 278.972 millones, de los cuales 239.000 millones son costos de operación, o sea, lo que vale hacer los productos más todos los gastos fijos que tenga la empresa. Por lo tanto, la ganancia bruta que tienen de la diferencia entre una y otra son de 39.652 millones. Después tienen otros ingresos por 6.000, gastos de administración y ventas, gastos por beneficios a los empleados, otros gastos, pérdidas por ganancias por método de participación neta, y después dicen otras ganancias. Ya uno podría entrar a revisar ese 424, que será otras ganancias en las notas. Y si sumamos ganancia bruta, los 39.000, a todo lo que tenemos en positivo acá y restamos todo lo negativo, nos quedan 54.116 millones. Sobre esta, ellos colocan ingresos financieros y costos financieros. Y tienen la ganancia antes de impuestos. Y sobre estas, calculan el impuesto, que es, en concreto en junio del 2021, iban 17.000 millones de pesos, 17.800 millones. Y la ganancia quedaría en 49.296. Este número, 49.296, o incluso este número que es 37.459, que es el trimestral, debería estar reflejado en el balance en algún lado. Entonces, 42.296. Busquémoslo por acá en el patrimonio. Tenemos 43.000. Yo ahí siempre me he perdido en el estado separado de otros resultados integrales. Ganancia por periodo 49.000.
Acá como que continúa, se termina 58.000 y 37.000. Pero 58.000 tampoco aparece por acá. Y acá, sí, cambios en patrimonio. Este ya es otro tipo de... El de cambios en el patrimonio es otro tipo de informe. Yo en concreto nunca he sabido cómo hacen este balance porque no es tan específico, ¿cierto? Hay veces en que en el patrimonio aparece el resultado del ejercicio, ¿sí? Y acá siempre sacan como otros resultados integrales. Entonces, a estos 58.000 le restan algo. Y no sé exactamente cuál sería el algo que no aparece el número exacto. Pero para eso están las notas. O sea, si uno entrara a revisar específicamente los estados de esta empresa, tendría que ir a las notas y revisar qué están diciendo en cada una de ellas. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. En la siguiente vamos a comenzar a hablar, eso será el lunes de la próxima semana, del flujo de caja y cómo se construye ese flujo de caja a partir tanto del balance como del estado de resultados, cuáles son las interacciones, porque es finalmente lo que nos interesa a nosotros. Recordemos que la evaluación económica realmente la hacemos sobre los flujos de caja y nos interesa saber cómo es el método para hacer este flujo de caja, que en últimas es el modelo financiero que van a trabajar. Y después entraríamos propiamente al modelo como tal. ¿Listo? Les dejo cargadas las diapositivas en Moodle. Recuerden que el miércoles hay examen sumativo de matemáticas financieras e indicadores de orden económico. Gracias a todos por la asistencia de hoy. Profe, una pregunta. Señor. Para la consulta, ¿por qué link o por qué medio se hace? Normalmente la programamos los que requieran alguna hora de consulta. Son lunes y miércoles de 6 a 7. Yo creo que esta semana la podemos hacer lunes y martes. Y puede ser por Zoom, una hora, hoy. Sí, señor. ¿Le envío el link al correo o algo así? Por favor, conéctense. Me lo envían en el chat que tenemos en el grupo. El grupo Ok. WhatsApp que tenemos. Por ahí. Profe, una preguntita. Señor. Es que su merced comentó que antes del otro parcial íbamos a hacer la retroalimentación del primero. ¿La retroalimentación del primero te refieres a la nota o al cómo se hizo? A ambas, profe. Porque es que ya el cómo se hizo tocaría en la hora de consulta, poderlo hacer, ¿sí? Porque el parcial ya lo tenemos el miércoles, ¿sí? Para las notas sí tengo pensado, estoy todavía sacando notas de esos parciales, la verdad me ha tocado, pues he tenido mucho volumen de trabajo en la oficina y por eso no puedo sacar, les pido excusas. Pero sí podemos y tendrán el espacio suficiente para que el que tenga alguna duda de cómo va a quedar la nota o de sobre las notas que ya tengan, con mucho gusto la podemos revisar y podemos explicar. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Pues miramos si hay tiempo en la hora de consulta. Le hacemos la reglamentación del parcial. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, en el WhatsApp del grupo, escríbanme quiénes quieren asistir a la hora de consulta. ¿Listo? Yo también, pero son preguntas del taller del viernes, de que estamos platicando. Sí, sí, eso lo podemos solucionar precisamente.
¿Sí? Tengo algunas ahorita, pero ya más tarde haré otras. ¿Cuáles son? Si son puntuales, las podemos resolver. Digamos, una de las 17 dice cuánto dinero acumulará el inversionista al final del año, pero lo que importa es si puede reinvertir sus flujos al costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los dineros que va soltando también los puede reinvertir. No se lo vuelve a invertir y el interés ya se le costo de oportunidad. Sí. Y no dice como cuántos. Ya sé. Y última pregunta. Queda hacer la pregunta 9, pero aquí no anoté la pregunta. Es que se tenía como. Sé que yo le calculé el costo final, el valor final de cada uno, como eran 4 valores. Sí. Pero es que en ese momento no tengo la pregunta. Entonces. Ni siquiera lo revisamos En la hora de consulta. a la hora de consulta. Sí. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Profe, una duda, qué pena. señora. ¿Será que usted me podría recordar la fecha del último trabajo entregable? Por favor. ¿De cuál trabajo te refieres? Bueno, profe, o sea, comenzando por eso, es que no recuerdo bien, digamos, cuál fue el trabajo que se quitó, que se modificó. No sé si fue la sustentación final o si fue el proyecto escrito. No, se quitó el proyecto escrito Ok, entonces la sustentación final quedaría ¿para cuándo? para la última semana de clases. Ah, listo, profe. Listo, muchas gracias. En la última, al igual que como ya hicimos la exposición del caso de negocio, ustedes van a tener 15 minutos en la última semana para hacer la sustentación. 15 minutos cada grupo. Listo, profe, gracias. Cuando veamos, o sea, ¿qué es lo importante en este momento? Que los que ya tuvieron alguna retroalimentación en la sustentación del caso de negocio, corrijan ya, para que cuando comencemos a ver el modelo financiero, o sea, en la próxima clase damos otra clase de flujos de caja, y estoy corriendo un poco con esto que es información general, para que les quede el mayor tiempo posible para trabajar sobre el modelo financiero. El modelo financiero ya está montado. Yo lo que voy a hacer es en la próxima clase explicarles cómo fue el montaje, o sea, cómo es que se hace ese modelo financiero, y ya sencillamente van a trabajar ustedes en las sensibilizaciones que le van a hacer a su proyecto para esa sustentación final. Pero si tienen falencias en lo que ya se comentó, pues van a tener mucho trabajo. Si no tienen falencias, pues con lo que hagan en clase ya quedará montado el proyecto como tal. Ya lo que les queda es pues ajustar la presentación y preparar la presentación y demás. ¿Sí? O sea, la carga de lo que viene es más bien poca, digamos. Concéntrense, estudien lo más que puedan para el parcial que viene, porque ya la sustentación final es un trabajo, digamos, en grupo más llevadero que se puede hacer en clase siempre y cuando tengan a punto lo que ya debería estar a punto en este momento. ¿Sí? Caso de negocio. Los análisis financieros que se han pedido, los APUs, etc. ¿Sí? Vale, gracias. O sea, la última exposición de hacer el modelo financiero. Ya lo que estamos viendo acá. Sí, de acuerdo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el miércoles. El miércoles obviamente será virtual, ¿no? El examen. Muy parecida a la metodología a lo que se hizo en el primer examen. ¿De acuerdo? Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.